Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos, hermanas, siervos del Señor. Una vez más estamos aquí para poder seguir aprendiendo. El volumen. Gracias a nuestro buen Dios. Así que estamos aquí y vamos a una vez más presentar a nuestro profesor, el pastor Alberto Montaño. Él está con nosotros para enseñarnos acerca de la epístola de Efesios. Y hoy nos toca una vez más estudiar sobre las bendiciones espirituales. La parte 2 va a ir desarrollando el profesor Montaño, ¿no? Entonces ahorita, Pastor Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, hermano César. Dios le bendiga. ¿Cómo Adelante. se encuentra? Bien, contento y con expectativas de seguir aprendiendo sobre el libro de Efesios. Así que adelante, pastor. Amén. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la deferencia, hermano César. Bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan en esta hora de la noche a nuestro estudio exegético de la carta a los Efesios. También decirles que en la medida que nosotros los profesores podemos enseñar, también aprendemos. Hay una retroalimentación en el efecto de enseñar y de instruir a los demás. También recibimos una autoaprendizaje. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy es 2 de mayo y vamos a culminar, como decía nuestro hermano César, vamos a culminar con el capítulo número 1, la parte final de... Su audio, pastor. Ok. Ya. ¿No se escuchaba o se escuchó algo? Sí se escuchó. La última parte nomás no se escuchó. Está bien. Ok, bueno, como les decía, vamos a finalizar hoy el capítulo 1 y vamos a inmediatamente hacer la transición al capítulo número 2. Antes vamos a hacer una oración, vamos a poner las manos del Señor, este espacio, este tiempo. Como dice Santiago, que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Vamos a pedir a Dios que nos dé esa sabiduría. Y Juan dice que el Espíritu de verdad nos guiará hacia toda verdad. Pedimos al Señor que en esta noche esa palabra de verdad haya un lugar especial en nuestros corazones y sea revelada y confirmada por el precioso Espíritu. Señor, gracias te damos en esta noche por todos nuestros hermanos que se conectan de diferentes partes, Señor, del mundo y que Señor, tienen hambre, Dios, de aprender y de recibir de ti la revelación y el conocimiento. Isaías capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar sin precio y sin dinero vino y leche, Señor. Hoy venimos, Señor, a comprar sin precio y sin dinero ese vino y esa leche espiritual, Señor, que tanto anhelamos y necesitamos. Pedimos al glorioso Espíritu Santo, al Consolador que fue enviado, Dios, para nuestra dirección, como sello, como Señor, ese Paracletos que por favor esté presente en medio de esta clase, Señor, el desarrollo de este aprendizaje y confirme todas las palabras en nuestros corazones y también, Señor, nos dé la humildad, la sabiduría, el entendimiento y la alegría para recibirlas, pero más que nada, Señor, la obediencia para aplicarla y ponerla por obra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Amén. Voy a presentar y en primer lugar, pues vamos a finalizar a partir del capítulo número 1, versículo 15 al versículo 23. Vamos a culminar, digamos, todo este proceso que hemos iniciado. Como pueden darse cuenta, nos ha tomado 2 semanas hablar precisamente de esas riquezas de su gloria, de su gracia, mejor, que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 1. Estamos hablando de mucha teología, estamos intentando hacer una exégesis de este capítulo 1, porque en ese capítulo 1 hay mucha enseñanza, mucha enseñanza teológica que tiene mucho que ver y también con nuestra sana doctrina
tiene que ver con el proceso total de la salvación, el integrado, mejor dicho, de lo que es la salvación del hombre. Todo lo que tiene que ver con esos misterios, que es una de las palabras que más repite el apóstol Pablo y otra de las palabras que hay en Cristo Jesús. Entonces vamos a proceder a presentar para que podamos nosotros entrar en materia. Voy a presentar e inmediatamente ingresamos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra clase el día de hoy. Vamos a ingresar al capítulo número 1 y voy a leer el capítulo 1. Usted me puede acompañar del versículo 15 al 23. Aquí lo tengo proyectado. Dice: por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, perdón, ¿todos me escuchan y están viendo? Quiero confirmar. Se escucha y se ve, pastor. Perfecto, vamos adelante. Por esta causa, hermano, buenas noches, todo bien. Buenas noches, amado, gracias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a realizar digamos que un final. Vamos a hacer una culminación, una conclusión del capítulo número 1, primeramente examinando estos 9 versículos, y vamos a hacerlo de forma exegética porque hay mucha riqueza en esta última parte, en este último fragmento del capítulo 1, porque estamos escuchando hablar uno de los términos que más, digamos, relevantes en cuanto al vocabulario de Pablo en estas cartas circulares, sobre todo en Colosenses, sobre todo en la carta a Filemón y en la carta a los Efesios. Lo primero que la escritura en el versículo número 15, porque el versículo número 15, digamos que nos da, es un versículo bisagra que nos lleva a otro contexto dentro de lo que estamos hablando, precisamente de las riquezas de su gracia. En el versículo 15, el apóstol Pablo empieza con una oración nuevamente, hace una especie de transición y la hace a través de una oración. Salimos de, recuerden, el último tema que hablamos, que precisamente fue el sello del Espíritu, la señal o la venida del Espíritu Santo fue una señal de lo que fue la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia, o la dispensación del Espíritu Santo, que son los 3 nombres que tiene esta sexta dispensación. Era la promesa del Padre. Recordemos que no solamente fue prometida en los capítulos 14 y 15 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, sino en el mismo capítulo de Hechos 1:8, el Señor promete una promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos la importancia del Espíritu Santo, ¿verdad? Como un sello. En la escritura, en el versículo número 14, lo define, digamos que al final, como esas arras espirituales. Este concepto de arras, aparte de que el Espíritu Santo es un sello
de la promesa, es un sello de nuestra redención, de nuestra salvación. Recordemos que en Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no le pertenece. Es decir, que por inferencia, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, en Romanos 8 dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo es ese sello, digamos, esa confirmación, esa refrendación de esas riquezas de la gracia de Dios en la vida del creyente, de la salvación, recordemos, de la redención, de la adopción, recordemos de todas estas, digamos, riquezas y bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, habla de arras al final, el versículo 14, que es el punto de transición al siguiente espacio, al siguiente contexto. Y recordemos que las arras era como una garantía, una promesa o una garantía que se entregaba en el evento, ¿verdad? Para comprometernos o para nosotros dar por sentado de que se iba a cumplir o que se iba a pagar o que se iba a cancelar una deuda. Este término griego de arras se refiere a un depósito o el pago de un depósito o de una fianza. Entonces, digamos que las arras del Espíritu, el Espíritu es la promesa que satisface, ¿verdad? Esa nueva dispensación de justicia, esa nueva dispensación de gloria. Y en ese aspecto, esas arras realmente comprometen todo lo que es la dispensación, todo lo que es toda esta serie de aglutinación, de riquezas, de promesas, de arras, de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Estas arras confirman, es como una especie de depósito, de fianza, de garantía de que el Señor Jesús ha derramado sobre nosotros esas abundantes riquezas a través de Cristo Jesús o a todos aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero aparte de tener el Espíritu Santo, tenemos las arras del Espíritu que nos confirman que hemos sido comprados, que ha sido pagada una fianza por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra fe y por nuestra nueva ciudadanía e identidad en Cristo Jesús. Ahora, pasemos al versículo número 15, que es el versículo, este último fragmento del 15 al 23 que hemos leído. Y esta oración empieza con una oración, Pablo, pero mire que no es una oración realizando una petición como la que nosotros hacemos. Las oraciones contemporáneas, estas postmodernas, son utilitarias. Siempre oramos a Dios pidiendo algo, ¿verdad? Una sanidad, un milagro, que el Señor nos conceda algún tipo de beneficio. Pero esta oración del apóstol Pablo es una oración diferente, porque es una oración de gratitud, una reconfortante. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor de Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo primero que el apóstol Pablo, pues, es una oración larga, pues, es una oración larga en griego, pues, como aparecen en los versículos, en el capítulo 3, versículo 14, y estas oraciones largas, extensas, son características del estilo literario de Pablo en la epístola de los Efesios. Precisamente en el capítulo 1, recordemos que estamos en una oración que sigue siendo continua, pero que aquí tuvo una especie de transición. Pero este capítulo 1 es una oración. Quiero aclarar eso antes de seguir adelante, de que prácticamente el capítulo 1 es una oración continua que está dividida en dos partes, y ese punto de transición, ese punto bisagra, es precisamente el Espíritu Santo y sus arras, para luego entrar en una segunda fase de esa oración. Es una acción de gracias precisamente por la fe, por la devoción, ¿verdad? Por el amor, dice, para con todos los santos del apóstol Pablo y de todos aquellos, dice la Escritura, que han creído y que mantienen una fe en el Señor Jesús prominente, una fe constante, una fe admirable, y el apóstol Pablo lo hace de esa forma, ¿verdad?
Y él lo dice, dice de una forma categórica, dice, recordemos que esta es una carta circular. Y esta carta circular, quiero aclarar que no solamente estuvo en la iglesia de Éfeso, también los exégetas dicen que estuvo en la iglesia de la Odisea, en Hierápolis y en Colosa, ¿verdad? Lo vemos en Colosenses 1, Epafras confirma que fue una carta circular y que esta carta también fue leída en otras iglesias. Ahora, el término fe que aparece aquí, porque el apóstol Pablo da gracias en esta segunda parte de esa oración. Mira, es una oración extensa, una oración de 23 versículos. Y en esta oración, esta segunda parte, el apóstol Pablo no solamente destaca la fe de los que habían creído, como es una carta circular en la iglesia de Éfeso, como lo hemos aclarado, de Hierápolis, de Colosa y de la Odisea, sino que también habla de la fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Habiendo oído, y esa fe, pues esa expresión puede referirse a la confianza personal o la confianza inicial en Cristo Jesús, ¿verdad? Una fidelidad continua en la vida cristiana. O también puede referirse a la doctrina cristiana, es decir, que podemos tener una sinonimia ahí, unas palabras que pueden asociarse, pues una confianza personal en Cristo, una fidelidad continua dentro de la misma iglesia, pero también puede referirse no solamente a eso, sino a la doctrina, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo nos presentó en la primera parte de la oración del capítulo 1 la palabra de verdad y presentó el evangelio como la palabra de verdad, recuerden. Entonces utiliza unas palabras sustitutivas, pero que son muy contundentes para referirse en algunos casos a la doctrina. Puede referirse este término fe, recuerden, a una fidelidad dentro de la iglesia, a una confianza muy personal o a esta doctrina cristiana. Así que esa expresión de fe puede ser un sentimiento de admiración por alguno de estos tres aspectos. Ahora dice, no solamente destaca la fe, sino destaca el amor, destaca que aquella congregación había estandarizado el principio, ¿verdad?, del amor, que hacía parte de ese nuevo mandamiento que Jesús entregó, que Jesús compartió y que ellos estaban practicando, estaban a lo mejor en una comunión tan profunda que era evidente el amor que se estaban profesando estos creyentes de esta región, de estas iglesias del Asia Menor. Ahora hay un tópico especial porque él habla y dice del amor que él tiene, pero no con unos cuantos, dice con todos los santos. Dice que hay un destinatario, unos destinatarios respecto a ese amor. Habla de todos los santos, ¿verdad? De todos los santos. Es decir, que parece ser que las iglesias que había fundado Pablo, estas iglesias del Asia Menor, que el apóstol Pablo había en su obra misionera empezado a edificar, esas iglesias estaban integradas. Había una especie de concilio de todas esas congregaciones y estaban, parece que, articuladas a través de las cartas, de los escritos y también, como este caso de Epafras, de los mensajeros que el apóstol Pablo tenía. Había una especie de articulación y esa articulación, esa sincronía entre las iglesias había despertado un amor inusitado y Pablo destacaba que existía un amor muy evidente con todos los santos. Mire que no se refiere a los santos de determinada congregación, sino a un amor muy generalizado. Ahora, hay algo interesante y es que vamos a descubrir algo de Pablo en su oración, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cosas que más identifica al creyente es precisamente su vida de oración. Yo creo que todos nosotros, recordemos que Romanos capítulo 8 nos dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña a cómo dar nuestra oración. Mire, que nosotros a veces pensamos que sabemos orar, que nosotros sabemos hacer las cosas, pero si no fuera por el Espíritu de Dios, si no fuera por esa intervención divina del Santo Espíritu, usted y yo no sabríamos cómo orar.
cómo orar, cómo dirigirnos al Padre. Y Pablo nos muestra dos aspectos interesantes en su oración, porque recuerden que el capítulo 1 es una oración. Y vemos tres aspectos importantes de Pablo en la oración, ¿verdad? En primer lugar, Pablo ora en un espíritu de revelación. Mire todo lo que en una oración Pablo revela en esta carta circular a estas iglesias del Asia Menor. La doctrina, la riqueza, las bendiciones, las revelaciones, ¿verdad? Los contenidos teológicos, ¿verdad? Las promesas de Dios que aparecen en una oración de 14 versículos. Ahora, es interesante porque no solamente Pablo en su oración manifiesta un espíritu de revelación, sino también de persistencia, porque él dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, que la oración de Pablo tiene una connotación persistente, era una permanencia que existía en su oración. Y por último dice de agradecimiento, dice, no ceso de dar gracias a Dios, ¿verdad? Es decir, que Pablo tenía, en este capítulo 1 nos muestra o nos deja ver su corazón y nos deja ver cómo era su tipo de oración, ¿verdad? Una oración que tenía una revelación profunda de Dios en medio de esa oración, de mucha persistencia, de constancia y de agradecimiento. Por eso vemos que en las epístolas paulinas, por lo menos en Romanos, las epístolas pastorales, que como es Timoteo, Tito y las dos cartas de Timoteo, también en las cartas a los Corintios, también las tesalonicenses, por decir que la mayoría, en su mayoría, recordemos que son 14 cartas, el apóstol Pablo oraba a menudo dentro de esas cartas, su contenido nos dejaba ver su oración intercesora, ¿verdad? Por las congregaciones nacientes, por las misiones que empezaban a florecer y a dar vida a la iglesia gentil. Interesante. Ahora, el versículo número 17 nos habla de algo muy importante. Recordemos que uno de los misterios que se revela en el capítulo 1, recordemos que aquí en este libro de Efesios, en la carta a los Efesios, vamos a encontrar una de las palabras más reiterativas es la expresión misterio. Recordemos, pero dentro de esos misterios aparece el tema de la Trinidad o triunidad, como dicen los exégetas modernos. Sí, porque realmente nosotros tenemos aún dentro de las congregaciones. Esta semana hablaba con una hermana que había dejado de congregarse y me decía, fue una hermana que ella empezó a congregarse, es decir, sus primeros pasos como creyente los dio en una iglesia unitaria. Y ella no me contaba, me confesaba que todavía tenía algunos problemas con el tema de la Trinidad y Triunidad. Y mire que Pablo se encarga en el capítulo 1 de Efesios de desnudar un poco esa revelación y esa manifestación de un Dios trino. En el versículo número 17 de la carta a los Efesios, el versículo número 17, nos deja ver nuevamente a Pablo en un espíritu de revelación, manifestando lo que era la Trinidad del Señor. La Trinidad del Señor. Nuevamente, Pablo no se queda, conforme en la primera parte, haber refrendado el tema de la elección del Padre, recordemos, la elección del Padre, la elección divina, de la redención del Hijo y del sello del Espíritu Santo. Esa es la trilogía, recordemos, doctrinal del capítulo 1, la redención, la elección del Padre, la redención del Hijo y el sello del Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo de Cristo. Ahora, en este versículo número 17, el apóstol Pablo nuevamente hace referencia, ¿verdad? Referencia a la Trinidad, a la Trinidad. No lo hace nunca de una forma, ¿verdad?, dualista, sino que él termina integrando nuevamente al Espíritu Santo a esa oración triple, ¿verdad?, a esa triple bendición. El versículo número 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento en él.
Mire que lo repite y lo refrenda nuevamente. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu, ¿verdad? De sabiduría. Ahí esto lo dice la Reina Valera, pero Dios habla hoy, dice Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo en la oración, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual. Hay una énfasis en la Trinidad porque aparece el Señor Jesucristo, aparece el Padre del Señor Jesucristo y aparece el Espíritu, aunque en la traducción Espíritu aquí aparece con E minúscula. Algunos dicen no, se está refiriendo a una infidencia del espíritu del hombre, pero no. Recordemos que el término espíritu está asociado, es decir, dentro del estudio del espíritu, es decir, dentro de la neumatología cristiana, el Espíritu Santo adquiere diferentes nombres de acuerdo a sus manifestaciones o a sus atributos, ¿verdad? Aparece como espíritu de sabiduría, espíritu de consuelo, espíritu de entendimiento. Recordemos nuestra oración al principio de la clase, espíritu de verdad, ¿verdad? Espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Es decir, que esa asociación del sustantivo espíritu con un adjetivo, una cualidad, está asociada dentro de la hermenéutica con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, él pide que se le dé a los efesios espíritu de revelación y de conocimiento en él, ¿verdad? De conocimiento en el versículo. Pasemos al versículo número 18, porque el conocimiento, el apóstol Pablo pide que se dé espíritu de sabiduría y revelación, pero en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Este conocimiento de la provisión o de la manifestación o de la esencia del Dios, de Dios el Padre en Cristo, está revelado en tres aspectos. Escuche lo que le voy a decir. Esto abarca el versículo 18 y el versículo 19, ¿verdad? Voy a leer el versículo 18 y 19 porque dice lo siguiente, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos. Este capítulo 1, versículo 18 y este versículo 19 nos habla de la necesidad de ser alumbrados para comprender, para entender, para poder percibir, ¿verdad? ¿Cuál es dice la Escritura, la esperanza, las riquezas de la herencia de los santos y la supereminente grandeza de su poder? Son, digamos que, las tres peticiones que Pablo hace. La necesidad de que Dios alumbre el entendimiento nuestro para que sepamos cuál es la esperanza, es lo primero, a la cual Él nos ha llamado, para que también conozcamos las riquezas de su gloria o de la gloria de su herencia en nosotros, en los santos. Y luego dice, y utiliza un superlativo, hermanos, dice supereminente, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Qué tremenda esas expresiones. Pablo empieza a utilizar unas expresiones superlativas, ¿verdad? Entonces, estas tres manifestaciones o estos tres aspectos están, digamos, encaminados a que hayan en nosotros un entendimiento correcto de la esperanza que el Señor ha predestinado para todos los que han creído en Él, para todos los creyentes. Una esperanza predestinada para los creyentes, es decir, preparada de antemano. En segundo lugar, una herencia gloriosa, una herencia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Recuerdan que hemos hablado de todas esas riquezas, de todas esas bendiciones espirituales, de la herencia, de la adopción, de la redención, del sello, de la elección divina. Todo esto hace parte de de esa herencia gloriosa que hemos recibido al creer y al estar en Cristo Jesús, al ser elegidos, al creer y al permanecer en Jesús. Y por último, la insistencia de Pablo
es para que nosotros podamos entender el gran poder de Dios manifestado en Cristo. Pues, ¿qué podemos nosotros, dentro de todo lo que tiene que ver, toda la esfera, la cosmovisión que se refiere al ministerio de Cristo, no alcanzo de pronto yo a clasificar, a ponderar cuál es la mayor manifestación de poder? Si el hecho de que Dios lo haya preparado desde antes de la fundación del mundo, si el hecho de que haya encarnado, si el hecho de que se haya hecho hombre, de que haya muerto y resucitado. O sea, hay tantas, digamos, tantas razones para nosotros admirar y para nosotros ponderar el poder, el supereminente poder de Dios, que sería difícil escoger una de esas manifestaciones. Es más, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia hace parte de ese empoderamiento, ¿verdad?, de Cristo en su pueblo, porque entre otras cosas, recordemos que el Señor dijo: si yo me fuere, no dejaré huérfano, enviaré a otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Es decir, que el Espíritu de Dios también lo otorga Cristo Jesús. Lo otorga Jesús. Y aquí hay un conflicto muchas veces, porque nosotros muchas veces escuchamos a las personas orando y muchas veces no oramos con entendimiento, como dice Primera de Corintios 14. Debemos aprender a orar con entendimiento. Mira que Primera de Corintios 14 nos dice que debemos orar en el Espíritu, pero también con entendimiento, porque inclusive muchos cánticos, inclusive muchas congregaciones pentecostales, como las nuestras, yo soy pentecostal y creo en el Espíritu Santo, invocan al Espíritu Santo y pues de una forma de pronto individual o de una forma separatista, digamos que invocan, claman, le piden y suplican un derramamiento directamente en la persona del Espíritu Santo. De hecho, hay una secta que ustedes la conocen, no sé, aquí en Colombia tiene mucha fuerza, y es esta secta brasilera de la oración fuerte del Espíritu Santo. Pero no se nos olvida que el que suministra el Espíritu Santo es Cristo. Recuerde, Cristo es el que lo suministra. Dentro de esas riquezas espirituales está la suministración del Espíritu a través de la persona de Cristo. Recordemos, cuando Cristo dice: conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y sigamos adelante, porque para que no nos atrasemos, no nos vayamos a quedar cortos en el tiempo. Hablemos entonces ahora del versículo número 20. Las siguientes 3 frases describen lo que el tremendo poder de nuestro Dios omnipotente, ¿verdad?, ha hecho por Cristo Jesús. Hablemos de Dios el Padre como tal. Dice la Escritura, ¿verdad? Lo primero que dice, leemos aquí en nuestro versículo 20, dice: según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire que estamos en contexto, y recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma. Decíamos que Pablo estaba interesado en pedirle a Dios de que pudiéramos entender esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos creído. Pero él, de una forma categórica, de una forma muy incidental, nos muestra esa supereminente grandeza representada, o esa operación de la grandeza o de la omnipotencia de nuestro Padre en Cristo Jesús, de Dios el Padre en Cristo Jesús. Mire, lo primero que dice es que lo resucitó de entre los muertos. Lo resucitó de entre los muertos. Es la primera demostración de esa supereminente potencia del Dios el Padre, ¿verdad? Es la primera señal.
lo resucita de los muertos. En segundo lugar, dice la Escritura que lo sienta a su diestra, lo sentó a su diestra. Cuando dice la Biblia que lo resucitó de entre los muertos, se refiere precisamente a la resurrección como una señal de la culminación total y absoluta del sacrificio de Cristo como un sacrificio perfecto. Es decir, que el sacrificio de Cristo para ser perfecto necesitaba de la resurrección, porque si Cristo no resucita, dice Primera de Corintios 15, en vano es nuestra fe. Si los muertos no resucitan, tampoco dice la Biblia dice que nosotros somos dignos de conmiseración. Mire, ¿qué es la diferencia entre el cordero del Antiguo Testamento, el cordero levítico, el cordero animal, el cordero sacrificado por los pecados de la nación? Porque ese cordero es sacrificado y moría y no volvía a la vida. Pero era necesario que Cristo resucitara para que en ese cumplimiento, ¿verdad? En esa dispensación, en esa señal, el sacrificio de Cristo fuera perfecto y fuera aceptado en su totalidad por el Padre. Cuando dice la Biblia que en segundo aspecto de esa superviviente potencia del Señor para con Cristo es que lo sentó a su diestra, está hablando, es una señal de exaltación y de preeminencia, mientras la primera de resurrección es una señal de redención y de aceptación sacrificial total, absoluta. Al sentarlo a su diestra, el Señor lo exalta y lo coloca en un lugar prominente. Amén. Esto representa también el misterio, ¿verdad? El ministerio intercesor continuo de Cristo Jesús. Y era el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Voy a leer 2 versículos. Voy a leer el Salmo. Voy a leer para ustedes el Salmo. Disculpen. Según Wikipedia. Vamos a leer, disculpe. Salmo 110:1. Dice la palabra del Señor: Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es en versión Reina Valera. Es decir que esta asunción de Cristo, esta exaltación prominente, habla de un cumplimiento profético del mismo salmista David, donde el Señor es promovido, es exaltado a la diestra del Padre. Ahora, dice la Escritura, luego en el versículo 22, para terminar con nuestro capítulo número 1, que el Señor lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero esto lo dice el 21, pero el 22, no quiero obviar la expresión completa, el versículo 19, 20 y 21 completo. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Las cosas que dentro de lo que el Señor efectúa, dentro de su supereminente, ¿verdad?, grandeza y potencia, está hablando de que el Señor no solamente lo sienta a su diestra, el Padre, Dios Padre, sino que lo coloca sobre todo, en primer lugar, en los lugares celestiales. Quiero primero hablar de eso, porque esta expresión lugares celestiales debemos destacar que solo aparece en la epístola a los Efesios. Y esta expresión viene del griego epouranios, así. Epouranios se utiliza solamente en la epístola a los Efesios, epouranios. Y dentro de esto, de su significado, el significado del griego koiné,
lo que traduce, ¿verdad? Es un lugar locativo, ¿verdad? Es un lugar ubicado dentro del contexto, debe significarse o debe interpretarse mejor sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Sobre todo el mundo espiritual donde viven los creyentes aquí y ahora, y no está hablando de más tarde en el cielo, no, está hablando de en este momento una asunción, está hablando de una prominencia, está hablando de un eporáneos, es decir, una localización, ¿verdad? Dentro de una esfera espiritual por encima de todo. Recordemos que Efesios también dice que él subió a lo alto para llenarlo todo y a todo, dice la Escritura. Es decir, que cuando habla de lugares celestiales, se refiere a un lugar de autoridad, de señorío, un lugar prominente dentro de esas esferas celestiales. Y ahora lo vamos a comprobar porque la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y aún debajo de las aguas, dice la Escritura. Es decir, que cuando habla de lugares celestiales, es decir, de esa exaltación que el Padre, ¿verdad? Le da al Hijo, sobre todo principado, autoridad, sobre todo señorío, dice la Escritura, se refiere a que no hay nada, escuche, ni nadie, nada creado, visible, invisible, que está por encima de Cristo Jesús. Recuerde, eporáneos traduce una esfera, traduce un tope, traduce algo que está por encima de todo. Por eso se refiere a lugares celestiales, porque el cielo se puede connotar una connotación de que lo más alto que hay en los cielos. No hay más nada por encima de los cielos. Pues Pablo llama los cielos de los cielos y en 2 Corintios 12 él llama el tercer cielo. Entonces, por encima de todo eso está Cristo en los lugares celestiales. Ahora, dice sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Esta frase puede referirse o se refiere a un rango, orden de autoridad. Recordemos que en lugares celestiales se refiere a una ubicación, a una esfera, se refiere a un sitio, ¿verdad? A un lugar supremo, por encima de todo, de todo. El Señor está por encima de todo. No solamente es la piedra del edificio, no solamente es la piedra angular, como la llama el libro eterno, sino que también está por encima de todo. Eso se refiere al lugar celestial. Una exaltación suprema de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando habla de que está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, se refiere a un orden jerárquico, se refiere a niveles angelicales, se refiere a esos principados y potestades que son hostiles a la humanidad. Recordemos que vamos a estudiar en la epístola a los Efesios, vamos a estudiar la armadura de Dios y vamos a hablar específicamente de a la guerra espiritual. Vamos a hablar precisamente de ese enfrentamiento, de esa confrontación en el reino espiritual. Ahora, el Señor Jesús se presenta por encima de todo principado, potestad, autoridad, poder y señorío. Él está por encima de todo. Por eso cuando usted lee en el capítulo 19 de Apocalipsis, que Cristo viene en su epifanía, en su segunda manifestación a esta tierra, la manifestación visible, como dice el capítulo 1, donde todo ojo le verá, la Escritura nos dice que el Señor viene en las nubes con sus santos ángeles, viene por encima, dice la Escritura, viene a establecer, ¿verdad? Su reinado, viene a establecer su justicia, viene a establecer de una forma visible y presencial su poder, y está por encima en ese momento de cualquier rango o cualquier espíritu o cualquier ser espiritual, cualquier tipo de autoridad. El Señor viene, dice la Escritura,
viene con sus santos, viene a establecer su reino, viene a gobernar, viene a administrar su justicia sobre toda la creación. Ahora, Hebreos, voy a leer para ustedes. Jesús es superior a todo rango angélico. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Discúlpenme un momentico. Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice la escritura: Dios, habiendo, dice, hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más nombre excelente, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y leo el 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Recuerde, hay un principio de autoridad, de poder y de señorío, en este caso, sobre todo rango angélico. Dice la escritura: sobre todo rango angélico, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Es más, en Marcos capítulo 16 dice la escritura: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, que en el nombre de Jesús se sujetan todo el reino espiritual. Se sujeta en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, podemos decir que estamos descubriendo cada vez más riquezas. Ya descubrimos inicialmente riquezas respecto a lo que era en su oración Pablo el deseo de que nosotros pudiéramos comprender, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Él rogaba al Padre que nos diera, ¿verdad?, espíritu de sabiduría, de revelación, para que pudiéramos entender, ¿verdad?, dentro de esas riquezas de su gloria, dentro de esas riquezas, ¿verdad?, pudiéramos comprender lo que era el poder, ¿verdad?, la operación, la esperanza, la herencia y el poder de su fuerza. Seguimos hablando y seguimos descubriendo cuánta riqueza hay en lo que es la gracia que es en Cristo Jesús, el estar en Cristo Jesús, el haber sido elegido por Cristo Jesús. Pero no menos la manifestación del poder del Señor en la persona de Cristo como un testimonio a nosotros. No solamente dice la escritura que lo dio sobre todo, lo colocó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sino también sobre todo nombre que se nombra. Todo nombre que se nombra. Recordemos que ellos estaban confiadamente hablando de lo que era el helenismo, la cultura, ¿verdad?, griega. Ellos estaban confiando en su secreto, en su conocimiento, en nombres mágicos para traer salvación. Recordemos el episodio de Pablo con aquellos hijos de un tal Bar Jesús, que dice la escritura que se dedicaban al exorcismo y le dijeron a los demonios: te conjuramos por el Cristo que predica Pablo. Es decir, que había una costumbre, una tradición dentro de la cultura helenística o griega de invocar nombres mágicos para atraer o para atraer, ¿verdad?, una buena energía, para traer salvación, para traer algún tipo de, ¿verdad?, de evento sobrenatural. Pero Pablo declara que sobre todos esos nombres está el nombre de Jesús. Sobre todo nombre que se nombra, sobre todo nombre que se puede pronunciar, está en el nombre de Jesús.
Recordemos que en el Antiguo Testamento el nombre de una persona representaba precisamente su carácter. Y aquí vemos manifestado el carácter del Padre en el nombre de su Hijo. Recordemos que el nombre de Jesús significa Salvador. Es una transliteración de Josué o de Oseas, que significa el Salvador o salvación. Ahora, terminemos porque avanza el tiempo y dice, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y termina, afirmando una, digamos, esto también es muy categórico, porque toda esta manifestación de su nombre, de su señorío, de que se encuentran en lugares celestiales, Pablo aclara que no solamente es en el siglo venidero, como a veces pensamos, sino en este siglo. Los judíos creían que existían dos siglos, el presente, el maligno, y el nuevo siglo justo. Ellos creían que en ese nuevo siglo justo vendría el Mesías, y ellos igual lo están esperando ese nuevo siglo justo en la manifestación del Mesías. Y por no haber creído en Jesús, dejaron pasar lo que realmente era el nuevo siglo justo, que fue precisamente la venida del Hijo de Dios, su resurrección, su ascensión y su derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés apareció ese siglo justo que esperaban los judíos, y era el tiempo de la salvación, de la gracia, el tiempo de la redención en el Hijo de Dios, en el Mesías prometido, en la simiente de la mujer. El 22 dice, y sometió sobre él, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice la Escritura. Dice a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia. Me detengo para refrendar el tema donde empieza a hablar y a utilizar el cuerpo como una metáfora el apóstol Pablo. Acá dice no solamente que está por encima de todo principado, autoridad, señorío y reino, sino ahora de forma metafórica, el apóstol Pablo dice que el Señor, que nuestro Padre, nuestro Dios, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Es decir, que empieza una metáfora extendida de Jesús como la cabeza de su cuerpo, Jesús como la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y solamente se encuentra, para que usted vea la articulación y para que usted vea lo que es la relación que existe entre Colosenses y Efesios, de que solamente aparece en Efesios y Colosenses en la expresión precisamente esta metáfora de la cabeza y el cuerpo. Voy a leer Colosenses 1, 18 y 19. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Se está refiriendo precisamente a el Señor Jesús como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí aparece la iglesia, para finalizar, que en el griego secular es eclesia, que traduce asamblea. Eclesia puede traducirse como una asamblea, o también hay otra traducción que es interliteral, que es llamados afuera o separados de. Esas son las dos traducciones para iglesia: una asamblea, o llamados afuera, o separados de. Esta expresión eclesia fue utilizada en la Septuaginta para traducir el término asamblea de Israel. Es decir, que en la Septuaginta aparece eclesia en lo que era en Levíticos, en Éxodo y en Números. Aparece precisamente el término eclesia para hablar de asamblea. Y Pablo, en este caso, es el primero de varios usos que se da en Efesios, ¿verdad? En ambos, en Efesios y en Colosenses, Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva se veía como el cumplimiento del pueblo de Dios con Cristo Jesús, el Mesías como su cabeza, el Mesías como su cabeza.
Entonces, este es uno de los misterios que también hace parte de esas riquezas de su gracia. Y es el misterio de la iglesia, el misterio de esa revelación de la iglesia como donde se puede integrar el judío, el lugar o el cuerpo donde se puede integrar el judío y el gentil en la cabeza, en el señorío de la persona de Cristo Jesús. Ahora, esta representación se refiere a la iglesia universal, no solamente a la iglesia local. La iglesia era el cumplimiento precisamente de esa promesa. Y bueno, terminemos para finalizar con las conclusiones de este capítulo 1. Las conclusiones del capítulo 1 voy a presentar aquí para que nosotros lleguemos a estas conclusiones después de leer. Recuerden el capítulo 1 que es una oración que está dividida en dos partes, en los primeros 14 versículos y en los últimos 9 versículos. Dos oraciones que tienen unas transiciones, pero que ambas oraciones se refieren a la revelación, al misterio de la gracia, de las riquezas, de las bendiciones espirituales y por último de la prominencia y preeminencia de Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué podemos hablar de conclusiones respecto a este capítulo 1 que ha sido tan enriquecedor y tan sustancioso que nos ha llevado bastante tiempo? En primer lugar, el deleite especial del Padre. En primer lugar, escuchen la primera conclusión, el deleite especial del Padre al planear la salvación de personas que de por sí eran totalmente indignas. Claro que un deleite especial de planear con anticipación, recuerden, de una forma predestinativa o predestinataria mejor, la salvación de las personas, de los seres humanos que de por sí eran totalmente indignos e incapaces. Entonces, eso está en el capítulo número 1, el versículo número 5. Ahora, la segunda conclusión, voy a tener aquí el capítulo 1 para ir leyendo, para ir apoyando. Apoyando lo que estamos estudiando. Efesios 1, el versículo 5 que acabamos de leer dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su alabanza, dice la Escritura. Entonces tenemos que es la primera gran conclusión, que hubo un deleite. La Escritura dice que fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Recuerde, una expresión bastante jovial, una expresión muy deleitosa, una expresión muy agradable, de mucha alegría, de mucho regocijo. En el puro afecto de su voluntad, Jesús, ¿verdad?, planeó la salvación de nosotros, la salvación de aquellos que no eran dignos, de aquellos que no podían a sí mismos salvarse. Él la planeó de antemano. En segundo lugar, la maravillosa decisión del Padre de adoptar a estas personas como suyos propios y llamarles la familia del Padre. Ahí dice el versículo número 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No solamente hubo un deleite especial en el Padre por predestinarnos, sino también por adoptarnos, ¿verdad? Por adoptarnos. Esa adopción fue una maravillosa decisión también predestinada por el Señor. Adoptarnos, dice la Escritura, para ser adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, pero también fuimos predestinados para ser adoptados. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Fuimos predestinados para ser adoptados como la familia de Dios el Padre. Tercera gran conclusión, el compromiso solemne del Hijo, hecho antes de la fundación del mundo para salvarnos. Por medio de Él, por medio de Cristo, ese compromiso
esa elección también de Cristo como un cordero, dice, desde antes preparado para nuestra redención, desde antes de la fundación del mundo, precisamente también hace parte de esa gran conclusión, de esa gran revelación y de esa gran predestinación. Antes de la fundación del mundo, el Hijo fue hecho un cordero, fue destinado como un cordero para que se constituyera en el redentor, el fiador de su pueblo, ¿verdad? El salvador, el redentor o el fiador de su pueblo. Precisamente antes de la fundación del mundo. Estamos hablando, recuerde, de un aoristo. Es decir, no sabemos en qué momento, en qué lugar, pero sí la Escritura nos muestra que es en la eternidad, porque desde antes de la fundación del mundo, recuerden que hablábamos que era un modismo que utilizaban los judíos para referirse antes de para referirse a la eternidad, decían antes de la fundación del mundo. Pablo lo utiliza de una forma muy exquisita. En cuarto lugar, la complacencia del Espíritu, ¿verdad? Para morar en el corazón de los hijos de Dios con su presencia misma, garantizándoles una mayor gloria venidera. O el sello, ¿verdad? El sello del Espíritu. Las arras del Espíritu, dice el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. El versículo número 14 y 13 nos habla de esa complacencia del Espíritu, esa integración de Dios con nosotros, el hecho de que nosotros hemos sido escogidos, adoptados, pero también sellados por el Espíritu Santo. Es la demostración o es la refrendación de que hemos sido salvados, de que somos hijos de Dios y que Él habita en cada uno de nosotros. Esa complacencia del Espíritu de morar en el corazón de nosotros como hijos de Dios nos garantiza la gloria de Cristo en nosotros, la riqueza de su gloria. En quinto lugar, la actividad del Espíritu Santo iluminando los ojos, de tal modo que los creyentes puedan tener un claro y definido conocimiento de su esperanza, su herencia y el poder de Dios que transforma la esperanza en la real posesión de la heredad. Es lo que estudiamos hoy. Es complementario a esas riquezas de su gracia, que es la actividad del Espíritu Santo iluminando, como dice Pablo en su oración, alumbrando los ojos, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener para que podamos comprender, conocer y entender la esperanza, la herencia y el poder de Dios que transforma, el poder transformador o el super eminente poder de Dios que transforma, que cambia y que todo lo hace posible. En sexto lugar, la revelación recibida por el apóstol acerca del ministerio, del misterio, a saber, el misterio que nosotros hemos hoy insistido es el misterio de la iglesia, el cuerpo cuya cabeza es Cristo, el cuerpo, el lugar donde judíos y gentiles se unen como cabeza para tener un cuerpo, compartir un cuerpo, judíos y gentiles, y tener como cabeza al Señor Jesucristo. Así que tenemos claro que hay un principio tremendo aquí, y es que la iglesia era un misterio que fue revelado precisamente a través de la manifestación de la gracia y de la redención de Cristo Jesús. Ahora, el establecimiento de esta iglesia que recoge judíos y gentiles conforma una comunidad espiritual, una sola comunidad espiritual, que es donde mora el Espíritu Santo y cuya cabeza de ese cuerpo bien articulado, como dice el mismo libro y escritor sagrado, es Cristo Jesús. Ahora, veamos los últimos 4 aspectos.
En séptimo lugar, la revelación, hablemos de la revelación recibida por el apóstol acerca del misterio. No solamente ya concebimos y entendemos que la iglesia es uno de esos misterios revelados, sino también el concepto o la interiorización que hace Pablo de ese misterio. El establecimiento de una iglesia no solamente conforma una comunidad, escúcheme, un cuerpo, sino también una membresía que tiene igualdad de privilegios sin considerar diferencia de razas, lenguas, nacionalidades y ninguna clase de distintivos. Pablo no solamente nos habla que es un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo entre judíos y gentiles, sino que dentro de ese cuerpo hay una mistura, dentro de ese cuerpo existe una membresía, ¿verdad? Una membresía donde no hay distinción, no hay acepción de personas, sino que todos tenemos igualdad de privilegios y no hay ningún tipo de diferencia. Miren lo que dice Pablo, dice que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, dice, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso ese concepto que algunos, ¿verdad? Predicadores, yo no le llamo predicadores, hermano. Ahora hay muchos conferencistas y pocos predicadores. Mire que el término predicador ha sido desplazado por el término speaker. Por lo menos aquí en Colombia lo he escuchado en muchas ocasiones, speaker, ¿verdad? O, por ejemplo, no solamente predicador, colocan conferencista o colocan locutor invitado, ¿verdad? Es decir, que ha sido reemplazado, ¿verdad? El personaje esencial de predicador o del atalaya, como lo llama la escritura, ¿verdad? Dentro de lo que es el mensaje de la iglesia de Jesús. Y ahora se habla hasta de hijos favoritos de Dios, consentidos de Dios. Habla de que hay personas que tienen ciertos privilegios por encima de otros. Es decir, desconociendo totalmente la escritura y lo que el apóstol Pablo nos está refiriendo aquí respecto a este tema. No existe ningún tipo de privilegios ni ningún tipo de acepciones, ningún tipo de preferencias, sino que la iglesia es una membresía con igualdad, ¿verdad? Con igualdad de privilegios, de dones y de riquezas. Todos somos iguales, así que usted no piense, porque de pronto va a caer en la superficialidad o en lo superfluo del fariseo, que oraba consigo mismo y se comparaba con aquel publicano, considerando que tenía mayor aceptación y mayor preferencia de parte de Dios para su vida con respecto a aquel publicano, porque inclusive dije, no soy como este publicano, como los demás hombres, soy mejor. No es así. Inclusive este capítulo 1 nos va a catapultar al capítulo 2, donde Pablo de una forma contundente deja de usar aristas y deja de irse por digamos, por las laderas, y nos dice, por gracia sois salvos, y habla categóricamente de que todo lo que provenga, todas las cosas, las bendiciones, todo lo que nosotros necesitamos, todo aquello que, digamos, que hace falta para nosotros acercarnos, heredar, ser aceptos, viene de la gracia exclusivamente del Señor y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, quitemos ese concepto de donde pensamos que Dios tiene favoritos, que Dios tiene preferidos, que Dios tiene ciertas excepciones con algunos de sus hijos, porque la iglesia es una membresía con igualdad de privilegios y de beneficios y con igualdad de riquezas. Todos somos iguales delante del Señor. El aspecto número 8 nos habla
de que la iglesia está unida. Esa unidad de la iglesia, dice la Biblia que está siendo integrada. Hay una cohesión que se está llevando a cabo ante la mirada del mismo Pablo. Recuerden lo que hablamos al principio, dentro de esa segunda parte de esta oración del capítulo 1, donde Pablo destaca el amor que había por todos los santos. Se está presentando una cohesión, una unidad, una unidad que Pablo está recalcando, y la prueba de ello, la existencia de las iglesias, digamos, de esa comunión, esa koinonía, que es el griego para comunión, koinonía, entre la iglesia de Éfeso, y los lugares circundantes. Recordemos, solamente tomamos 4 como referencias, que son las más argumentativas que nosotros podemos usar, porque son las que aparecen aquí dentro de estas cartas, que son la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Colosa, la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso y la de Hierápolis, ya me acordé. Esas 4 iglesias estaban conformando un bloque, y ahora Pablo no solamente dice que la iglesia es un misterio revelado, no solamente dice que es un cuerpo, no solamente dice que tiene igualdad de privilegios y de beneficios y de bendiciones, y que es igual, todos son iguales sin diferencia de raza, de nacionalidad, de color y de lengua, sino que también dice que esta iglesia tiene algo muy particular, y es que está unida. El Señor ha fundamentado una iglesia la cual propende por la unidad. Como penúltimo punto, como penúltimo aspecto, el hecho de que aún Pablo, en otro tiempo, enconado perseguidor, fuese elegido por la maravillosa gracia de Dios para revelar este misterio a los hombres y ver que llegase a su realización. Esto también es muy hermoso y muy profundo, porque Pablo, precisamente, quien fue un enconado perseguidor, un acérrimo perseguidor. Recordemos que Pablo, fariseo de fariseos, él mismo se hace llamar, repartía cartas precisamente para capturar, para perseguir a los primeros cristianos. Y el libro de Hechos dice, Lucas dice que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, ahí estaba Pablo guardando la ropa de los que lo apedreaban. Es decir, que Pablo persiguió a esa iglesia naciente, esa iglesia que desconocía, que no tenía ni la más remota idea de que era un misterio y un propósito cumplido en Cristo, pero ese mismo perseguidor ignorante, al cual no había entendido ese propósito, recibe, ¿verdad?, la maravillosa gracia de Dios, la salvación en Cristo, y también recibe esa revelación del misterio de la iglesia y la ve consumada, no solamente de forma testimonial, sino también como de experiencial, de forma experiencial, porque Pablo se constituyó en el apóstol de los gentiles, y Pablo conjugó precisamente esa experiencia de edificar, de levantar, ¿verdad?, de empezar la obra misionera dentro del pueblo gentil. Y por último, la última gran conclusión de esta oración de Pablo, tremenda oración de 23 versículos, el reinado del Cristo resucitado y ascendido sobre todo el universo entero, en beneficio de la iglesia, su cuerpo, y sobre todo, dice la Escritura, recordemos, sobre todo principado, potestad, autoridad, y sobre todo reino, dice la Escritura. El Cristo resucitado, ascendido, sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, y sobre todo nombre, dice la Biblia, que se nombra. A él sea la gloria, el honor, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hemos terminado por hoy. Pasamos a la sección de preguntas y aclaraciones. Hermano. Muchas gracias, pastor. Estoy aquí. Grande conclusión realmente.
Bien, hermanos y pastores, siervos y siervas del Señor, estamos ahora en la parte de poder interactuar con el profesor. No se quede con ninguna pregunta. Por favor, ahora levante su mano o escriba en el chat la pregunta, la inquietud, y si hay alguna contribución también respecto al tema, estamos contentos de recibirla. Así que vamos a empezar leyendo el chat. La misionera Elizabeth dice: el espíritu de verdad, el espíritu de la sabiduría y otros que mencionó, ¿hacen referencia al Espíritu Santo o hay muchos espíritus que tienen las virtudes abstractas, la verdad, la sabiduría, etcétera? No, evidentemente el Espíritu Santo lo explicaba dentro de lo que es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo adopta diferentes características de acuerdo al atributo, a la manifestación que tiene. Recordemos, precisamente, nuestra hermana Elizabeth empieza acotando uno de esos nombres, el Espíritu de verdad, el que utilizó Jesús en el capítulo 15, dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo, no es que hay, como dice ella, no hay muchos espíritus que tienen virtudes abstractas, sino el Espíritu Santo de Dios en diferentes manifestaciones, digamos que se utiliza esos atributos para darle una extensión a su nombre. Así como se le llama Espíritu de Dios, se le llama Espíritu Santo, inclusive en Romanos 8 se le llama el Espíritu de Cristo, así le llama. Pero es el mismo Espíritu. Gracias, profesor. Ahora le voy a aclarar también algo. Disculpe, hermano, para ponerle, como dicen, el moño. Hay diferentes operaciones, dice la Escritura. Hay diferentes. Le voy a leer el versículo, déjeme, lo busco aquí en la Escritura. Hay diferentes. Primera de Corintios 12 voy a leer. Primera de Corintios 12, me dispensa un momento para leer porque me gusta utilizar la Escritura para que no haya ninguna sombra de duda. Primera de Corintios 12, aquí dice: ahora bien, 12:4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire lo que dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se da cuenta? La manifestación del Espíritu para provecho. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Aclara que la manifestación del Espíritu no tiene que ver con la individualidad. Él es uno solo. Gracias, profesor. Y a Nefer también decía: el Espíritu Santo es una persona que tiene todas estas cualidades, esas manifestaciones de su carácter, ¿verdad? William dice: Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Es una afirmación. Sí. Pedro dice, aprovechando la pregunta de la hermana Elizabeth, ¿a quiénes se hace referencia al mencionar a los 7 espíritus de Dios mencionados en Apocalipsis 5:6? La hermana, perdón, el hermano Pedro Flores, perdón. Sí, Pedro Flores. El hermano Pedro se metió en territorios escatológicos. Escatológico, el número 7 es un número que representa plenitud. Estamos hablando aquí de un lenguaje figurado. No se refiere a 7 espíritus literalmente. Y recordemos que estamos hablando de un libro como Apocalipsis con un contenido bastante diferencial a los demás, porque es un libro con mucho lenguaje figurado. Pero está hablando del 7 como un número de plenitud, como número de perfección, pero es un solo espíritu. Gracias, profesor. Gracias, pastor. Amén, Pedro. Bendiciones. Disculpe que sea así, pero es para... No. Para eso estamos, hermano Pedro. No se quede con nada. De todos, pastor.
Gracias. Amén, así es, mi hermano. Amén. Cuando usted hablaba de que han cambiado a los predicadores, dice William, sí, y ahora no es consejero o líder, sino coach. Sí, no, y no solamente eso, hermano César, sino que el altar, el púlpito donde se expone la palabra se ha convertido en un escenario. Aquí en Barranquilla, aquí en Colombia, cuando yo recuerdo ahora en épocas de eliminatorias mundialistas, una congregación que colocaron en el altar un césped y unos arcos de fútbol y balones de fútbol inflados así sobre el techo del altar. Y el predicador con una camiseta de la Selección Colombia. Entonces, yo creo que cada cosa tiene su lugar. No estoy diciendo que yo no me pueda poner una camiseta de fútbol, pero en la exposición de la palabra, que es un privilegio, que es una honra, nosotros debemos ser claros que no existe ningún tipo de trivialidades, ni tampoco modas, ni tampoco esto que está hablando nuestro hermano William de los coaches y de los conferencistas. Yo lo llamo motivadores también, ¿verdad? Porque están tratando de descubrir al campeón que hay en ti, pero no descubren al campeón que se llama Cristo Jesús. Ese es el problema, el gran problema de los predicadores hoy día. Gracias, pastor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puede levantar su mano, por favor? Gabriel, adelante. Dios te bendiga. Bienvenido. Pastor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, hermanos. Una pregunta, yo más que a mí me causa no sé, ese misterio cuando la Biblia pues nos empieza a hablar de los tres cielos, de los hijos que se presentan, los ángeles y todo eso. No sé, pastor, no sé si pasará con usted también, ¿no? Justo eso me trajo a la mente el libro de Job, en el capítulo 1, donde dice, pues, no, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Entonces, eso en Efesios también lo trata, ¿no? Lo menciona, ¿no? De que hay principados, cosas invisibles que no vemos nosotros, ¿no? Entonces, yo quisiera que me amplíe un poquito más de este tema que a mí me causa misterio. Esa sería mi pregunta. El hermano Gabriel, ¿verdad? Sí, Gabriel Giraldo. Sí, debemos también contextualizar, hermano Gabriel, respecto a la época, respecto al contexto histórico en el que se escribió la carta. Y digamos que las jerarquías o los tipos de gobierno pasaban por algunas jerarquías que eran precisamente esos principados, potestades, gobernadores, reinos. Entonces, digamos que hay una asociación de pronto de esa terminología con el sistema espiritual de que en el reino espiritual existen esas jerarquías y esas clasificaciones y esos rangos espirituales. Usted sabe que dentro de lo que es la angelología existen los más altos, después de están los querubines, están los serafines, están los arcángeles y están los ángeles. Recordemos que en el libro de Daniel nos presenta una lucha entre el príncipe de Persia y Miguel. Recordemos una lucha entre estas dos potencias. Inclusive Judas dice que no se atrevió cuando el arcángel Miguel combatía con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice la escritura, Judas, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, dentro de esa clasificación que se hace, se considera a Satanás como un querubín. Bueno, Isaías lo llama un querubín grande, protector, por encima de un arcángel. De modo que Miguel, dice la escritura, que no se atreve a proferir juicio de maldición contra sino que le dice: el Señor te reprenda. Denotando que hay ciertas jerarquías dentro del reino espiritual. Pero lo que aprendimos en esta hermosa oración, porque sigo insistiendo que el capítulo 1 de Efesios es una oración exquisita.
una oración que no se parece a las oraciones de hoy día. Uno escucha oraciones que dicen, Señor, si en algo te he ofendido, o Señor, si no me das esto, yo no te doy aquello, si tú no me concedes esto. Yo quiero comentarles el caso de un hermano que se apartó, un joven, cuando yo era líder de jóvenes hace muchos años, y me lo encontré hace como unos 2 años, y me dice lo siguiente: yo no he vuelto a la iglesia porque estoy pidiéndole algo a Dios, y le dije a Dios que en cuanto Él no me responda a esas 3 peticiones, yo no vuelvo a la iglesia. Imagínense, estamos hablando de una extorsión, una oración extorsiva. Mientras que Pablo se deleita en esa oración y nos enseña tantas cosas y nos revela, entre otras cosas, hermano Gabriel, ese misterio de que existe una organización, un orden angelical, un orden espiritual. Pero lo más importante que hemos aprendido es que el Señor Jesús, Dios lo coloca a la diestra, a su diestra, el Padre lo coloca a su diestra, y sobre todo principado, autoridad, señorío y reino. Es lo más importante. Muchas gracias. Hay una pregunta desde México en el WhatsApp. Dice, ¿existe aún este tipo de revelación, conocimiento e iluminación que tenía Pablo? ¿Puede un creyente recibir esa profundidad que Pablo pudo recibir aún en este tiempo? ¿Hasta qué punto podemos llegar a recibir y enseñar en estos puntos hoy en día? Esa es una pregunta compuesta. Quiero aclarar que a mi hermano de México lo saludo desde acá. Y es que todas las revelaciones que recibe Pablo estaban articuladas precisamente con la profecía y con la revelación de estos misterios. Podemos decir hoy día, hermano, ¿cómo se llama el hermano de México? Disculpa. Omar de Argentina. Hermano Omar de Argentina, que lo que hacía falta, lo que no se conocía, lo que estaba encubierto, en Cristo Jesús precisamente fue descubierto. Y que el apóstol Pablo fue ese instrumento para develar el misterio que hacía falta, que era el misterio de la iglesia. Era lo que hacía falta, lo que dijimos hace unos momentos, ese misterio de cómo el Señor iba a integrar a esos 2 pueblos. Recordemos Juan 4, cuando se encuentran precisamente 2 personas que no, dice la Biblia, que no se gustaban entre sí, y la mujer le dice al Señor, ¿cómo tú siendo judía me pides a mí de ver samaritana? Es decir, que habían diferencias irreconciliables entre los judíos y los demás pueblos. Ellos consideraban a los samaritanos inmundos, los consideraban, eran personas que del reino del norte se habían mezclado y ellos consideraban que eran gentiles prácticamente. Es decir, que habían diferencias irreconciliables y nadie sabía cómo se iban a reconciliar. Pero mire, cuando Cristo aparece en el monte Gerizim, recordemos, que era el lugar donde adoraban precisamente los sobrevivientes de esa diáspora del reino del norte, aquella mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Recordemos que cuando se produce la división del reino, y recordemos que Roboam, ¿verdad?, se dirige hacia el norte, coloca un becerro en el monte de Efraín y en Dan, y dice, este es el lugar de adoración, y los samaritanos empiezan a adorar allá. Pero Jesús, recuerde que estuvo en el templo de Jerusalén. Entonces, esas diferencias irreconciliables empiezan a desvanecerse cuando Cristo se presenta a la mujer samaritana y le pide de beber. En ese momento, ese misterio se empieza a develar. ¿Cómo Cristo va a integrar, cómo se va a integrar los judíos y los gentiles que no se gustaban, que no podían unirse? Los judíos no podían mezclarse en simplemente un misterio, el cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús se integraron esos 2 pueblos y se develó la iglesia. Ahora, hermano, nuestro hermano Omar, quiero aclararle que toda revelación y toda profecía y toda algún tipo de visión que reciba un hombre de Dios debe estar sujeta y supeditada a la Sagrada Escritura. Si alguien habla, dice la Biblia, no habla conforme a esta escritura, Pablo lo dice en Gálatas, si alguien dice aún, mire lo que dice Pablo en Gálatas, dice que si aún algún ángel revela un evangelio diferente, dice sea anatema. Amén. Entonces queda claro que Pablo tenía un propósito, fue elegido con un propósito y era precisamente develar este misterio de la iglesia, ser
un fundador, un defensor, un establecedor de la iglesia, que precisamente era ese cuerpo misterioso que va a integrar a los gentiles al reino de Dios. Entonces, pues decirle que debemos siempre buscar que la revelación y esa comunión perfecta con el Señor, pero decirle que va a haber algo como lo que sucedió con Pablo, pues puedo decirle a ciencia cierta que ya todo está revelado. Ya todo está revelado y todo está escrito. Gracias, profesor. Siervo Nefer, puedes prender tu micrófono y adelante con tu pregunta. Bueno, pastor, la pregunta mía es, ya que estamos hablando de rangos, la pregunta es, ¿el demonio es un querubín o un serafín? ¿Cuál es más alto de esos dos? Y la otra era, en el cielo vamos a tener rangos también. Es que he escuchado que los que tienen, o sea, no somos salvos por obras, pero en el cielo sí van a estar alineados por obras, digamos. Los que hicieron más van a estar más cerca de Dios, del trono, y los que hicieron menos, más lejos. Y si en el infierno también hay diferentes tipos de castigo. Esa sería la pregunta. Hermano Nefer, saludo, cordial saludo, fuerte abrazo. Estaba extrañando sus preguntas, hermano Nefer. Bueno, hermano Nefer, ¿qué le puedo decir? No podemos hablar de categorización en el cielo porque realmente, si estamos hablando, mire, de una unidad del capítulo, ahora vamos a estudiar la otra semana el capítulo 2, el 3 y el 4, y todos tienen un tema muy común y un tema, digamos, que los unifica, y es precisamente la reconciliación y el tema de la unidad. Entonces, no hay una evidencia bíblica de que en el cielo haya rangos. La Biblia dice, habla de los santos, ¿verdad? Habla del cántico de los redimidos, pero no habla de un lugar prominente para algunos y un nivel inferior para otros. De hecho, el tribunal de Cristo, que aparece en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, habla simplemente de recompensas, pero no habla de estratificación en el reino de los cielos. Jesús en Juan 4 dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, que el propósito y la intencionalidad de Jesús es que todos estemos en el mismo lugar, partiendo de ahí. En el evento de los rangos, recordemos que haciendo referencia al pasaje de Judas, haciendo otra referencia también, que el diablo va a ser atado, hablemos de Apocalipsis, capítulo número 20, va a ser atado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Hablemos de que el Señor nos dio autoridad sobre espíritus y demonios para reprenderlos, y que Pedro solamente dice, someteos a Dios, resistí al diablo. Vemos que el diablo está como que dentro de una jerarquía mayor. Mire, que Judas precisamente dice que no debemos ser muchas veces ligeros a la hora de nosotros referirnos a temas que no conocemos, pero sí nos damos cuenta que parece ser que hay una prevalencia de el querubín protector, lo llama Isaías, sobre los serafines, que son seres de adoración. Dentro de la Biblia, el querubín estaba más cerca de Dios que el serafín, que cumplió una función dentro de lo que dice Apocalipsis y lo dice Ezequiel, más que todo de adoración. Y precisamente esa cercanía tenía que ver con rango, porque recordemos que la Biblia dice, tú querubín protector, te paseaste en el monte de Dios, ¿verdad? A los lados del Edén. Es decir, que algunos historiadores y teólogos presuponen que la caída de Satanás se da porque sus vestidos, recuerden que la Biblia habla de que sus vestidos eran de toda piedra preciosa y que los primores de los tamboriles fueron creados para el día de su nacimiento. Hablan de que como su vestidura era tan llena de piedras preciosas, de piedras brillantes,
al acercarse a la gracia, a la luz, recordemos que Dios es luz, dice la Escritura, al resplandor de la gloria de Dios, esa gloria de Dios se reflejaba en sus piedras, en sus vestiduras, y Satanás pensó que la luz salía de él, de sus vestiduras, de su interior, y no que era el reflejo del resplandor de la gloria de Dios, y por eso quiso ser semejante a Dios y quiso subir y quiso derrocar al Señor. Entonces, digamos que hay cierta categorización de Satanás como querubín sobre las huestes espirituales. Gracias, profesor. Pastor Pedro, por favor, prenda su micrófono y haga la pregunta. Bueno, gracias. Cuando usted estaba desarrollando el tema de la oración de Pablo y hizo mención sobre la membresía que ahora nosotros hemos adquirido, ¿no?, dentro de la iglesia de Cristo, y haciendo referencia a lo que está escrito en Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿no? Eliminando al judío y al gentil, sino que ahora somos un pueblo, la unidad en Cristo. Y la palabra membresía me llamó la atención, porque justamente desarrollando el tema que viene en esta semana en cuanto a la unidad de la iglesia, mi pregunta era, ¿no?, ¿qué hacemos con estas diferentes posturas de que en las iglesias se debe diezmar, se debe conservar estas costumbres de las leyes establecidas, ¿no?, para los judíos, pero que ahora las iglesias cristianas adoptan y quieren establecerlas como una ley o como un requisito para ser aceptado como miembro de una iglesia? Ahora en las iglesias escuchamos de que si no diezmas, entonces no eres miembro de una iglesia. Bueno, hermano Pedro, Dios le bendiga. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, hermano. En primer lugar, amén, mi hermano. Quiero aclararle algo en primer lugar. En primer lugar, el diezmo no proviene de la ley. Recordemos que el diezmo aparece con Jacob. Muchos, digamos, hablemos de muchos años, inclusive dispensacionalmente hablando, de la ley. Entonces, partiendo de ahí, el diezmo no hace parte de lo que es la ley. Empieza con Abraham. Recuerde que cuando Abraham viene de la guerra, le entrega los diezmos a Melquisedec, que es tipo de Cristo. Melquisedec, una representación, un tipo de Cristo, porque era sacerdote y rey de Salem. Partiendo de ahí. En segundo lugar, lo que sucede, hermano Pedro, es que en algunos casos las iglesias tienen algún tipo de normatividad para regular el tema precisamente de la fidelidad de sus miembros y establecen algunas condiciones, como en el caso de que una persona debe diezmar para ser miembro de una congregación. Pues particularmente no lo comparto. Inclusive hay congregaciones que cuando una persona deja de asistir 2 meses a la iglesia, automáticamente pierde su membresía. Ya no se considera miembro. Pero recuerda que estamos hablando denominacionalmente, hermano Pedro, estamos hablando denominacionalmente. Y aquí estamos hablando de la iglesia universal. En el tema de la iglesia universal, que es una sola, que es una iglesia donde usted mismo lo ha dicho, no hay paredes, no hay ningún tipo de fronteras ni de límites. Esa iglesia universal debe ser consecuente al cuerpo de Cristo. Yo particularmente pienso que una persona que hace parte del cuerpo de Cristo, que una persona que ama al cuerpo de Cristo, que ama a su iglesia, la apoya, y eso también debe tener consecuentemente una responsabilidad en sus diezmos y ofrendas. Es decir, no se necesita que nos coaccionen para que nosotros seamos fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, porque es el sistema financiero que Dios estableció para sostener a su pueblo. En la antigüedad lo utilizó para sostener el templo y las ofrendas en el pueblo de Israel, pero en el tiempo de la iglesia se utiliza para sostener precisamente al cuerpo de Cristo y para sostener todo lo que es las obras y las misiones en el mundo. Entonces, hermano Pedro, digamos que a veces lo que se hace es cambiar el nombre, ¿verdad?
Yo puedo llamarle diezmo o lo puedo llamar donaciones o aportes u ofrendas, pero todo tiene que ver con un fin y eso es el sostenimiento de la obra del Señor. Por eso usted ve que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo destaca a la iglesia de Macedonia, que dice la Biblia que aunque no tenían, dieron aún más allá de sus fuerzas. Es decir, que en el ejercicio eclesiástico, yo como miembro del cuerpo de Cristo, también necesito sostener la obra porque la iglesia la sostiene el mismo cuerpo. Es decir, que es un cuerpo autosostenible, digámoslo de cierta forma. La iglesia no lo sostiene el Estado. Nosotros no tenemos un concordato con el Estado que sostenga las iglesias cristianas. La misma iglesia la sostenemos nosotros. Nosotros mismos somos los que sostenemos a los misioneros, a los hermanos que están. Ayer nosotros precisamente, yo estaba en una iglesia naciente, en una zona afuera de la ciudad de aquí de Barranquilla. Vea una iglesia tan humilde, una iglesia que no tiene piso, que tiene solamente paredes, que no tiene puerta. Pero ¿de dónde se puede ayudar? Precisamente de los hermanos, los miembros de la congregación que dan sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones para que la iglesia siga adelante. Ese es el sistema financiero que Dios utiliza, mi hermano Pedro. Gracias, amén, hermano. pastor. Muy de acuerdo, amén. Gracias. Amén. Gracias, Pedro. Desde Venezuela, hermano José Luis Mateos dice, ¿qué o a quién protege el querubín? Buenas noches, primeramente. Voy a leer el versículo para que nosotros de antemano aclararle que la expresión querubín es una palabra, una expresión hebrea, pues aparece inicialmente en el Antiguo Testamento y traduce próximo, es decir, el que está más cerca, el que está más próximo. Por eso podemos decir que Satanás estuvo muy cerca, muy próximo a Cristo, a Cristo, a Dios, porque Cristo existía en la eternidad. Voy a leerle la cita para que usted infiera a quién se refería, a quién protegía. Isaías dice así, Isaías 14. Tú, querubín protector, perdón, aquí lo tengo. Isaías capítulo 14, voy a leer Isaías 14 para que. Voy a leer mejor Ezequiel 28, es que tengo aquí varias citas. Aquí está. Voy a leer Ezequiel 28, dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que se halló en ti maldad. Aquí claramente está hablando proféticamente, y la aseveración que él hace el mismo Dios. Dice, yo te puse, mire cómo afirma, yo te puse tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La connotación, amado hermano, que tiene en este caso protector no es proteger a Dios, sino proteger, ¿verdad? El trono, el altar de Dios, proteger precisamente, digamos, establecer límites dentro de del trono de Dios, de esa gloria donde Dios habita. Era como una especie de salvaguarda de esa gloria, de esa presencia y de ese trono del Señor. No es que estaba protegiendo a Dios, realmente, pero el que lo puso en ese lugar fue el Señor. Era como un portero, como llamamos hoy día, hermano César, no sé si lo llaman en Perú, Ujieres, ¿verdad? Creo que lo llaman así, ¿verdad? Sí. En las puertas, como un portero. Gracias, pastor.
refiriéndonos a la responsabilidad de los miembros, William dice, amén. Y por esos diezmos y ofrendas es que se ayudan a los misioneros. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni enojo, sino con gozo y alegría, porque Dios ama al dador alegre. Eso, amén, así es. Gloria a Dios. Efectivamente, eso lo dijo Pablo. Hay una pregunta, conectando con la pregunta de Omar, dice, ¿cómo entendería entonces 1 Corintios 2:9 cuando dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son los que han preparado para los que aman, siendo que muchos dice que tenemos que tener revelación nueva en este tiempo? Bueno, lo primero que uno, ese pasaje, lo que siempre hemos intentado que nosotros, voy a leer, eso está precisamente en 1 Corintios 2:9, voy a leerlo. Voy a leer el contexto porque el contexto nos da la respuesta. El contexto la misma Biblia se interpreta a sí misma. 1 Corintios 2, voy a leer el contexto, me dispensa un momento. Yo lo busco aquí con el micrófono. 1 Corintios 2, para hacerlo más rápido. 1 Corintios 2, dice así. Dice así. Esto pues, vamos a leer desde el versículo. Es 1 Corintios, disculpa un momentico. Busqué 2 Corintios. Déjenme busco mi Biblia acá, porque el celular me demoró más. Voy a buscar aquí. Primera de Corintios 2 dice lo siguiente. Voy a leerle el contexto para que entendamos. El mismo contexto nos va a dar la respuesta si es esas cosas que ojo no vio son para este siglo o para el próximo siglo. Yo creo que debemos tener algo claro como iglesia, y es que la mayor revelación que podemos tener es precisamente la revelación de Jesús. Creo que Pablo, con todo lo que él recibió, él siempre tenía claro que lo demás lo tenía por basura con tal de alcanzar a Cristo Jesús. Él lo tenía claro que era la mayor revelación. Dice aquí la escritura en 1 Corintios 2:6 al 9, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Miren lo que dice, no de este siglo, ni de los que príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Yo me atrevo a decirles algo aquí a los hermanos, porque lo que sucede es que muchas veces, cuando hablamos de revelación, nosotros queremos ver ángeles, nosotros queremos ver la Nueva Jerusalén, nosotros queremos ver el cielo, nosotros queremos ver a Cristo, que se nos aparezca en el cuarto, que queremos ver de pronto el Apocalipsis, el rapto queremos ver muchas cosas. Pero aquí el contexto nos está diciendo que Dios nos las reveló, dice la Escritura, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Está hablando en un pasado, en tiempo pretérito. Y mire, nosotros acabamos de hablar de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido al corazón de hombre. Las acabamos de tratar en 3 sesiones: las riquezas de la gracia, las bendiciones espirituales y los misterios del Señor revelados en Cristo Jesús. Esas son digamos, las cosas según el contexto de 1 Corintios que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre. Dice la Biblia, Dios nos la reveló
a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, partiendo de la interpretación hermenéutica que hace el mismo contexto, estamos descubriendo, estamos entendiendo y se nos ha revelado todas estas cosas que Pablo las llama misterio aquí en Efesios, pero allá en 1 Corintios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esto es un misterio y todos esos misterios nos han sido revelados dentro de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Alberto. Llegó nuestra hora. Misionera Sofía, ¿estás ahí? Por favor, si pudieras prender tu micrófono, Sofía de Jucum. Bueno. Entonces, Sí, pastor. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias. Sí, Buenas noches. Quisiera que por favor hagas una oración por toda la clase y también añadieras en tu oración a Rocío Flores de México. Es una alumna que está delicada de salud. La mañana nos dijeron, oramos, gracias a Dios no la operaron, pero sigue con dolores. Rocío Flores de México y por la clase recibida hoy día. Gracias. Muy bien, pastor. Ok. Oremos, hermanos. Amén. Amado Dios, Señor, en esta noche te damos toda la alabanza, toda la gloria a su nombre, Padre. Aquí estamos, Señor, todo tu pueblo, hijos, tus siervos, Señor, unidos para orar.